Bueno, estamos de regreso con ustedes. Adelante, señor Ricardo. Mira, breve, Atahualpa, para ponerle colofón a esto que le vamos a dar seguimiento a lo que ahí trasciende y lo que está sucediendo. Después de la caída del bloque soviético, no vamos a hacer historia. Ucrania quedó como un país con fronteras delimitadas y diferente a lo que es hoy la Federación Rusa. ¿Sí o no? Claro. Bien. Como igual país, que otras repúblicas que se salieron de la órbita de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desintegró. Todo lo que suceda en territorio ucraniano es competencia y responsabilidad de los ucranianos y del gobierno ucraniano. Lo que ahí resulte, disidencia o no, racial o cultural, es un problema de Ucrania. Pero no. En el 2014, empezaron las disidencias dentro del territorio de Ucrania, que debió resolverlo Ucrania como un país soberano, porque son sus propias determinaciones. Pero no. Putin alentó con armas y se introdujo en lo que era un asunto doméstico de Ucrania. Un golpe de Estado 2014 prohijado por... Exacto, pero espérate, es que ¿quién alimenta el golpe de Estado? ¿Quién lo conduce el golpe de Estado? Putin y Rusia. Usted no tiene que meterse en lo que son asuntos de disidencia en un territorio de una república que no es suya. Pero perdóname, el golpe de Estado no fue propiciado ni auspiciado por Rusia, fue por Estados Unidos. Perdóname, Atahualpa, lo que haya sucedido en territorio de Ucrania, que sucedió adentro de Ucrania. Pero ¿qué pasó? Hubo una disidencia. Esa disidencia se creó como grupo rebelde. Rusia los alimenta, les da fortaleza militar y se metió en lo que no le importaba. Si hay individuos prorrusos dentro de un territorio ucraniano, el problema debe resolverlo Ucrania. No Rusia, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni nadie. Es Ucrania. Pero Putin, como le interesa a Ucrania, quiso dividir el territorio y se apoderó de Crimea. Y también quiere toda la zona del Donbass. Y ha estado alimentando esa disidencia y esa rebeldía, apoyándolas con armas. Armas que han traído problemas y muertes. Que tiene que meterse Putin a donde no le importa. ¿Y Biden por qué tiene que meterse donde no le importa? Perdón. O el loco que tiene... O el loco perdón, Atahualpa, escúchame. O el loco de Francia. Si Ucrania reclama de Biden o de quien sea que le tiendan una colaboración por ese problema, eso es problema ucraniano. Te guste o no, sea Biden o quien sea. Putin no puede alegar miedo en sus fronteras por ese lado, porque comparte con chántale, la gente llama y no se da cuenta por el teléfono. Rusia no puede hablar de Putin con esa excusa baladí del temor en sus fronteras por el lado de Ucrania, porque comparte 4.250 kilómetros con China. Ahí sí no hay problema, ¿verdad? 4.250 kilómetros de frontera, porque ahí no tiene miedo, ¿verdad? No se usted pendejo. Usted nadie lo llamó a meterse en un territorio que no es suyo. Eso es todo. Si ese territorio decidió meterse en la OTAN, eso es un problema de Ucrania. Si ese territorio decidió llamar a Biden o al presidente Abinader, que a propósito, ya el presidente va a tratar de emitir un decreto trascendental por la crisis rusa, va a prohibir que se come ensalada rusa en el país. Entonces, sí, pues solo eso falta. Entonces, si Ucrania llama a Biden, llama a Alemania, llama a quien fuere, eso es un problema de Ucrania. Dejen a Ucrania resolver su problema y que se haga asistir de quien sea, y usted no tiene que meterse. Yo no puedo decir, caramba, si mañana Venezuela decide en Haití darle apoyo a Haití y crear rebeldía y meterle armas a Haití, nosotros nos preocupamos, nos defendemos, no podemos meternos por la decisión de Haití. Ay, sí. No, no, es una cuestión de qué debemos hacer nosotros, reforzar fronteras. ¿Qué debió haber hecho Putin? Refuerza fronteras,
pura y simplemente dentro de tu país. Así como defendí que él movía sus militares dentro de sus espacios y nadie podía decirle por qué es el espacio ruso. Y lo defendí, pero no. Una cosa es que usted lo mueva dentro de su país y otra cosa es que los haga trascender. No. Putin no tiene ni debe meterse en los problemas ucranianos y lo ha hecho porque quiere apropiarse del Donbass y ya tiene a Crimea. Entonces, te repito, el cuento de mis fronteras miérquinas, para no decir la otra mala palabra. Usted tiene 4.200 kilómetros de frontera con Chile y no le preocupa. Bueno, pero China justamente ha fijado una posición y dice que no tiene ningún tipo de compromiso con ninguno de los que están en el conflicto. Una posición muy inteligente, como ha sido China, que China no ha invadido ningún país, incluyendo hasta Taiwán, que lo reclama como territorio continental. China no ha iniciado ninguna guerra, ni ha ido a creerse el policía del mundo, ni nada de eso. China se ha dedicado justamente a producir, a crear empleos, a crear riquezas, a crear tecnología y a desarrollar su país. Sí, pero y esa es correcta. Ahora, debo hacer una precisión histórica. Putin no se anexó a Crimea, ni la Rusia se anexó a Crimea. Se hizo un plebiscito, el 95% de los habitantes de Crimea decidieron volver a la Federación Rusa. Bien, los cocolos de Samaná, espérate, deciden hacer un plebiscito y decir que ellos no son dominicanos y que Samaná debe declararse Estado independiente de Cocolandia. Ajá. No, si ellos se declaran independientes en Samaná y quieren separar a Samaná como el estado de los cocolos de la isla Tortola, porque no son cocolos, son tortolos. Ese es un problema de nosotros los dominicanos con los tortolos de Samaná. No quieren que venir ni Puerto Rico ni Cuba a alentar lo que está pasando ahí, que fue lo que hizo Putin. Independientemente de que hubiese un plebiscito, eso es una zona que está dentro de un territorio de un país soberano. Y eso lo resuelve ese país soberano sin que ningún vecino se meta por intereses. Y es lo que ha hecho Putin. Biden, mira, aquí es el mismo discursito de la izquierda que Estados Unidos se cree la policía del mundo. Carajo, pero Rusia intervino más países que Estados Unidos. En la historia, cuando era bloque soviético, ellos no eran la policía del mundo. Cuando Rusia exportaba el comunismo junto con China, ellos no eran la policía del mundo. No, eso era bueno, porque era la izquierda. Lo malo es el imperio. No, hombre, Atahualpa. Ya hay que dejar ese discurso. No es tuyo. No, déjame señalar. No, los pendejos que todavía viven con eso. Bien, para terminar aquí, porque evidentemente que no nos vamos a poner de acuerdo, aunque yo estoy señalando hechos históricos. El comunismo chino y el comunismo soviético nunca comieron en la misma mesa. Hubo un tiempo que sí. Porque tú dices, estaban China y Rusia exportando el comunismo, nunca comieron en la misma mesa y había muchas contradicciones. Pero bueno, vamos al caso que tú tienes ahí desde el desde el martes. No, Atahualpa, adelante. Tú sabes que el embajador en España hizo una entrevista a un medio latino, no sé si es dominicano en España. No, una española. Sí, que ha causado mucho revuelo. Y las declaraciones del embajador Juan Bolívar Díaz, confrontando incluso la propia autoridad del presidente, han enseñado el faldellín sin lavar de lo que todos sabíamos, y eso ha hecho que encaje por fin una pieza que me faltaba de manera expresa, es decir, de manera pública, en lo que ha sido hasta el día de hoy la gran conspiración y una de las peores estafas electorales, o la peor de toda la historia del país. Pero yo quisiera, porque son dos cortitos, que veamos la primera parte de lo que dijo el señor Juan Bolívar Díaz, que es el primero que le envié a Cris hoy, que es cortito, y luego continuamos con unos minutos, menos de un minuto más, para que tú oigas lo que ese señor dice ahí. Vamos a oír los dos videos. El primero me lo enviaron y fue una colaboración de algo que también reprodujeron por el programa El Sol de la Mañana, a quien le pedimos permiso y le agradecemos la colaboración porque alguien me lo envió y lo tomó de la televisión de ese programa. Vamos a ver el primero de los videos y luego el segundo. El primero es cortitico, tiene unos 10 segundos.
Uno tiene, sí, y luego el primer bloque pone el segundo. Dar el cargo, porque déjeme decirle, yo hice mérito para tener ese cargo o cualquier otro, si es de mérito que estamos hablando, porque yo no era dirigente del PRM, pero yo fui de la coalición social que apoyó al presidente, y yo fui el coordinador general de esa coalición, y esa coalición social fue fundamental para recoger la inconformidad que había en el país y que se manifestaba en la Marcha Verde, de la cual yo, como muchos de los que fuimos en la coalición, éramos dirigentes o promotores. Y esa coalición recogió ese movimiento y lo convirtió en fuerza política, en fuerza de votos. Y los jóvenes que se fueron a las plazas públicas fueron motorizados por esa misma coalición y por ese mismo movimiento de la Marcha Verde. Y eso fue lo que produjo la victoria del PRM y del presidente. Oiga, cuando yo oigo ese discurso de que nosotros ganamos las elecciones, ustedes no ganaron solo las elecciones. Yo les pregunto, ¿cuántos votaron en la convención del PRM? Y votaron 500,000. ¿Y cuánto eligieron al presidente? 2 millones de personas. Entonces, ahí había muchísima gente que trabajó, que no eran dirigentes del PRM, que trabajó para que eso se produjera. Bien, vamos a oír el otro que es mucho más cortito, que es la parte anterior a esa, para que ustedes oigan una expresión muy peculiar. Oigamos eso. Yo no conozco ningún caso aquí en España de que hayan designado nadie porque sea amante o hermana o primo o familiar. En la embajada no hay un solo familiar mío, no, ni han designado. De hecho, de todos los que yo pedí que designaran en la embajada, cuando yo senté, nada más una persona han designado. Y esa persona es una profesional de las ciencias sociales internacionales y además con experiencia en la Cancillería. Esa es la única persona que han puesto que yo pedí. Si yo no he traído ningún amigo, ningún familiar para la embajada. Miren, eso tú tienes razón bueno, yo se lo he dicho, no ha alcanzado para cubrir muchas necesidades y muchas expectativas. Y el que tenga derecho a creer que debe ser designado, tiene razón para sentirse inconforme, yo lo entiendo. Lo que yo llamo es la atención a la profesionalización y decir que la profesionalización es eso. No hay en la embajada, no han designado, y eso es verdad, y se lo digo. Y además, el día que empiecen a designar dirigentes del PRM en la embajada, óigalo bien, usted puede estar seguro que ese día yo recojo y me voy. Porque yo combatí eso durante toda mi vida. Yo combatí eso y no voy ahora a hacerme cómplice. Cuando yo le dije eso al presidente, que hay un montón de botellas, me dijo, no, todo esto se va a limpiar. Me dijo, habla con tu amigo Roberto Álvarez para que tú veas, que él te va a decir lo que se va a hacer. Digo, no, yo conozco el programa. No, pero habla con Roberto. Y todo eso era para que yo aceptara el cargo, porque déjeme decirle, yo hice mérito para tener ese cargo o cualquier otro, si se decía de mérito que estamos hablando. Porque yo no era dirigente del PRM, pero yo fui de la coalición social que apoyó al presidente, y yo fui el coordinador general de esa coalición. Bueno, si tú me hubieses dicho, yo tengo el video de toda la entrevista que se hizo. Perfecto, pero bien. En síntesis, ¿qué digo el señor? Que presumiendo de tener una posición moral muy por encima de todo el mundo, incluyendo el presidente de la República, parece que es, al igual que otros, un moralista extremo. Lo primero es que él dijo que el presidente tuvo que convencerlo para darle esa posición, porque él exigió que no hubiese política y que se respetara el organigrama, y que no se nombraran y que no hubiera botellas, y que a mí el presidente intentó convencerme y que por eso entonces cuando él intentó convencerme, yo acepté ese cargo. Y luego él es una, yo diría que una falta de respeto y una infidencia contra el presidente de la República. Exacto, ¿no? Y reta al presidente diciendo, bueno, el día que me nombren aquí un PRMista, yo cojo y me voto en Lares, hermano. Pero bueno, porque yo me imagino que el día de haber ya 20 aviones llenos de PRMistas, a veces la de ahí, pero bueno. Luego él dice que ahí es que destapa el viene la pieza de lo que es mi tesis, que ya está perfectamente organizada, que él tiene méritos para esa posición que tiene, porque él
era el coordinador de la alianza cívica desde la Marcha Verde, que trajo los votos, que dijo, y ahí hicimos política. Y yo digo, bueno, le buscamos los votos. El PRM en la convención solo tenía 500.000 votos. Ellos pensaban que iban a ganar. Ellos no ganaron solos, ganaron por nosotros. Es decir, porque ellos desde la Marcha Verde y desde otras instituciones aprovecharon el disgusto de la gente, ¿verdad?, que estaba en contra de la corrupción, para conducirlos a beneficiar una candidatura presidencial. Eso ha dicho el embajador en España. O sea, echa por el suelo, y ahora me acuerdo, y tú lo he dicho 20 veces, lo que me dijo el fenecido Danilo Basilio. Juan, esa Marcha Verde, eso es la USAID. Eso es participación ciudadana. Yo le decía, no, Danilo. Dice, Juan, están explotando un sentimiento nacional, pero eso tiene otros fines. Eso, y esa palabra me la dijo Danilo. Eso es una estafa a la buena fe de la gente. Y finalmente, así sucedió. Pero ahí viene mi tesis, Atahualpa, que es lo que quiero que me des 5 minutos. Dele. Cuando cae el bloque soviético en el 89 con el muro de Berlín, la temática de acercamiento y de manejo de las órbitas de los imperios cambió. Ya Estados Unidos no podía hacer intervenciones militares. Estados Unidos no podía tener una incidencia directa ni material en las decisiones de los países que comprenden la órbita de su influencia, en la que está, por supuesto, República Dominicana, que está en su patio trasero, como dicen ellos, y como sabemos nosotros. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Bueno, nosotros no podemos, ya porque como cayó la Guerra Fría, la retórica es diferente. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de penetrar, de mantener contacto, mantener influencia en los países de nuestra órbita, creando en cada uno de ellos organizaciones no gubernamentales que estén alimentadas por la USAID, la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, porque el Congreso norteamericano nunca iba a permitir que el país enviara dinero para hacer interferencia directa en ningún otro país. Tenía que hacerlo de manera indirecta. Y por eso, en el 1993 se creó Participación Ciudadana, una ONG alimentada por USAID para Estados Unidos tener un marco de influencia en República Dominicana, como se hicieron en otros países, que hay ONGs en todas, hay participaciones ciudadanas en todos, con otros nombres. De ahí también surgieron otras fundaciones, ¿verdad? Otras fundaciones. Por eso es que tú dices, caramba, pero ¿por qué es que todo el tiempo está la misma gente metiéndose lo mismo en el país, opinando lo mismo? No, es que esas son agencias soterradas, ONG norteamericanas disfrazadas de sociedad civil, que no es sociedad civil, es suciedad civil, para que me entiendan, suciedad civil. Entonces de ahí nace Participación Ciudadana y tenía su incidencia en cada gobierno. Lo que pasa es que los gobiernos desde el 2013 en adelante se dieron cuenta de eso y mantuvieron siempre a raya la participación de esa gente. Le daban oportunidad de entrar cuando los gobiernos querían, pero vino el problema de China y del gobierno del presidente Danilo Medina. Eso no le gustó a Estados Unidos. China hizo ofertas, empezó por la del tren desde Manzanillo hasta Dávalos y la remodelación del muelle. Estados Unidos no le gustó y decidió que había que sacar al PLD del poder y a Danilo Medina. ¿Qué se hizo? Bueno, vamos a promover el disgusto de la gente con la corrupción, aunque ha habido corrupción en todos los otros gobiernos, porque aquí a partir del 2004 la corrupción fue industrial, fue una corrupción institucionalizada y desbordada, Atahualpa. Los niveles de corrupción llegaron a todos los niveles y ya eran una especie de industria de la corrupción a partir de 2004. Pero esa corrupción Estados Unidos la dejaba fluir y nunca la tocaba.
hasta que llegó el problema con China. Y dijo, bueno, vamos a través de participación ciudadana a incentivar el disgusto de la gente con la corrupción. Y ahí empieza la gente que se siente molesta, igual que todos nosotros, que por años habíamos visto esta corrupción, pero vamos a tomarla de amigo porque no me gustó lo de China. Dejémoslo de nosotros. Entonces, ahí empezaron esos movimientos sociales que pertenecían a esas ONG a aprovechar, y la gran mayoría de la Marcha Verde, más de 50 dirigentes que están hoy trabajando con el gobierno. Entonces, la gente de Atahualpa estaba cansada de la corrupción, es cierto, pero esa gente aprovecharon ese sentimiento nacional, pero con otros fines, no con la idea de desterrar la corrupción, sino de aprovechar la sensación de la gente. Y ahí es que viene y nace la gran conspiración. Creo que no quiero interrumpirte, te estoy dejando, pero creo que tenemos algunos inconvenientes con la conexión. Se restableció, Cristian. Bueno, presentamos excusas a los amigos televidentes, pero no quiero quitarte el hilo. Sigue adelante. No, entonces ahí vino Atahualpa, ahí nació la gran conspiración. Venía un proceso electoral, había que aprovechar el disgusto de la gente, que ya lo teníamos canalizado por la Marcha Verde, que respondían a los lineamientos de participación ciudadana, porque los coordinadores eran los mismos coordinadores de participación ciudadana. Como se avecinaba un proceso electoral, entonces ahí se organizó la gran conspiración entre Estados Unidos, el PRM, los empresarios que apoyaron al presidente Abinader y, por supuesto, una facción del Partido de la Liberación Dominicana encabezada por Leonel Fernández Reina. Leonel Fernández negoció, primero, no me toques, segundo, habilítame con una sentencia. Cuando sucedan las elecciones, dame la segunda mayoría en el Senado, dame participación en la Junta Central Electoral, en el Tribunal Superior Electoral y en la Cámara de Cuentas. Y así fue. Y ahí se inició la gran conspiración. Estados Unidos y toda esta gente. Se fue conduciendo el país. La gente estaba molesta, te repito, por la corrupción. No por el gobierno, por la ejecutoria del gobierno, no por la corrupción. Porque el gobierno del presidente Medina es muy difícil que pueda ser superado a corto plazo. Todo lo que hizo de trascendencia social. Pero la gente estaba molesta y eso había que aprovechar. Entonces vino el proceso electoral de febrero y había que dar el golpe de suerte. Ahí vino la conspiración con la suspensión de las elecciones. Esa suspensión, teníamos el material, teníamos el disgusto de la gente. La conducimos a la Plaza de la Bandera para suspender esas elecciones y aprovechar toda esa volcadura de la irritación ciudadana para marzo y para julio. Y ahí vinieron las elecciones. Por eso es que lo que pasó en la Junta Central Electoral el 16 de febrero del 20 nunca se va a investigar, porque fue parte de esta gran conspiración que ha sido Atahualpa la gran estafa electoral. ¿Por qué? Porque el deseo no era acabar con la corrupción, porque al final, ¿qué tenemos? Un combate a la corrupción selectivo hasta ahora. Ajá. Y hay una gran impunidad selectivo. Y de hecho fue el estribillo del inmortal dominicano Johnny Pacheco de quítate tú para ponerme. Y ahí está. Entonces, hoy este señor reconoce que ellos estafaron a todo el que fue de buena fe a la Plaza de la Bandera. El afán no era la corrupción, era llevar un gobierno para yo aprovechar de ese gobierno. Y hoy Participación Ciudadana tiene un miembro de la Junta Central Electoral, tiene el canciller de la República, tiene la Dirección Nacional de Control de Drogas, tiene la embajada, ¿verdad? La esposa del director del MESI, que es coordinadora, tiene compras y contrataciones. Sigo. Todos los miembros están trabajando con posiciones en el gobierno, todos los voceros de la. Entonces, esa gente lo que hicieron fue Atahualpa, que ahí con
cuadra la conspiración. Aprovecharon el sentimiento de la gente y en quítate tú para ponerme yo. Y vamos de mal en peor. Bueno, en parte estoy con algunos elementos que tú señalas. Pero yo entiendo que pensé que el enfoque no iba a terminar como terminó. Bueno, quítate tú para ponerme yo, y esto fue parte de... Entonces, yo lo que pienso es que evidentemente que a Juan Bolívar quizás no pensó que estas declaraciones a una emisora en España iba a causar tanto revuelo y que iba a llegar hasta aquí. Y allá pensó que, bueno, con esto yo estoy fijando una posición de que yo no quiero que me nombren botellas, y si nombran un PRMista aquí que no esté capacitado, me voy por ahí mismo, o si nombran un PRMista. Primero, esto cayó como una bola de nieve, una bola de fuego dentro del Partido Revolucionario Moderno, porque hubo gente que trabajó para llevar al presidente al poder, independientemente del caudal de votos que aportara a la famosa coalición que dice Juan Bolívar. Lo reprochable, sí coincido en que un movimiento como Marcha Verde, que aglutinó a gente hasta en silla de ruedas y en muletas y caminó y reclamó cero impunidad, término de corrupción, castigo a los corruptos y todo, se convirtiera al final en un elemento coordinado para una campaña política que en ese momento favoreció al que tenía las posibilidades de sacar al del poder al Partido de la Liberación Dominicana. Que eso es un elemento que, si usted dice estratégicamente es válido, usted en un proceso para ganar unas elecciones, usted puede establecer una estrategia y tratar de aprovechar el descontento y sumar los grupos que están en desacuerdo con el partido que está en el gobierno. Yo no lo veo nada malo. Lo malo es cuando usted se disfraza de independiente, y ahí me apena ver cómo periodistas que tienen toda una historia de lucha, toda una carrera a punto, con sus debilidades, sus defectos y sus virtudes, pero con una carrera que es admirada por todo el país, toda la gente, están terminando, están en el ocaso de su carrera, tirando por la borda todo eso que habían conseguido en base a posiciones que una vez alguien me dijo, la razón de ser de fulano de tal, no quiero mencionar el nombre, era combatir a Balaguer. Muerto Balaguer, yo no sé qué él va a hacer ahora. Y se refería a un comunicador, y ahí englobó a otros también, porque su fuerte y su crecimiento profesional era su arrojo para criticar los gobiernos de Balaguer, tanto de los 12 años como el de los 10, sustentando sus comentarios en el de los 12. Y esa persona me hacía ese señalamiento. Y eso es lo que a uno que está en los medios de comunicación, yo espero que Dios me libre y que no tenga la tentación de caer en una posición en que tenga que desdecir mucho de lo que yo he dicho. Y por ahí yo pensé también que podía irse el análisis de Juan Sebastián. Lo de la Marcha Verde se capitalizó, se engañó a mucha gente, estoy de acuerdo contigo. Estos coordinadores, que él dice tenía una coalición que convirtió en votos, también eso es verdad, ningún partido, pero tampoco nos dijo nada que no fuera cierto. Aquí ningún partido gana las elecciones por sí solo, ninguno. Ni el PLD pudo ganarla nunca solo. Tuvo que ir aliado con 13 o 14 partidos para lograr más de un 50% en primera vuelta. Y cuando fue una segunda vuelta y ganó en el 96, también tuvo que ir aliado con el Partido Reformista y un grupo de partidos políticos. Sí, pero esas son alianzas políticas. Pero te quiero hacer una pregunta, porque estoy de acuerdo con lo que dices al final. ¿Tú crees que esos periodistas, esos opinadores, que también formaron parte de ese equipo en la Marcha Verde, no sabían la estrategia? No tienen una condición cerebral suficiente para darse cuenta de lo que ahí estaba pasando.
Claro que sí. Quizás el silencio hoy sea por eso. Claro que quizás sí. No. Eso explica el silencio de hoy. Y tenían una factura en el bolsillo también. Nos vamos a una pausa muy breve, regresamos en el próximo segmento. Tendremos que unir dos cambios.